Wow, quisiera empezar dándole gracias a Dios por el privilegio que me da de estar aquí con ustedes, de compartir este tiempo tan especial. Quiero que puedas concentrarte, que puedas enfocarte, porque, bueno, esta experiencia que vamos a tener en esta mañana, a lo largo de la mañana y la tarde, bueno, es única, ¿no? Cada uno viene a una iglesia probablemente diferente, tiene su iglesia local. Pero este evento y esta conferencia no la vamos a tener cada fin de semana, así que el Señor pueda utilizar este tiempo para su gloria y para la edificación de cada uno de ustedes. Quisiera agradecer también al consistorio de la Iglesia Palabra de Vida. Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho. Quisiera agradecer especialmente, bueno, al pastor Daniel, a Sharon. Bien, quisiera agradecer a a Piero. Con él he estado teniendo comunicación con bastante anticipación y realmente nosotros estamos muy bendecidos porque estamos aprendiendo también y estamos viendo en Palabra de Vida un nivel de organización que habla muy bien, ¿no? O sea, que hay un trabajo en equipo, que hay todo un esfuerzo conjunto y eso nos habla mucho de la unidad, la importancia de la unidad, de trabajar en equipo. Gracias también a Jonathan, gracias a Paula, que nos recibieron ayer que llegamos de Lima y bueno, tuvimos un tiempo hermoso, muy hospitalarios, nos hemos sentido como en casa, así que quería mencionar eso, quería agradecerles de forma personal. Bueno, y a todos ustedes por estar aquí presentes. ¿Qué les parece si me acompañan brevemente en oración para pedir la dirección de Dios, para tener este tiempo bajo su mano, bajo su dirección? Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y ora conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nada ocurre por casualidad, nada es una coincidencia, sino que todo está bajo tu control soberano. Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros, trayéndonos iluminación, trayéndonos convicción, trayéndonos esa claridad en nuestros corazones, en nuestras mentes, para recibir tu palabra que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, recíbenos de tu presencia y glorifícate en medio de nosotros. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Mentiras que los jóvenes creen. Estas son dos plenarias y estamos dando inicio con la primera. Vamos a hablar acerca de mentiras que los jóvenes creen acerca de Dios. Y bueno, cuando hablamos de mentiras, la mentira puede definirse como aquello que no se conforma a la realidad. Y nosotros cuando leemos las Escrituras, una de las primeras cosas que aprendemos es que Satanás es llamado padre de mentira. Y quienes mienten y viven según la mentira son llamados hijos de Satanás. El peligro de estas palabras proferidas por Jesús, porque estas son palabras que Jesús profiere en los evangelios, el peligro de estas palabras proferidas por Jesús radica en quienes fueron sus receptores, ¿no? ¿A quién se dirigió Jesús cuando él mencionó que Satanás es padre de mentira? Y aquellos que practican la mentira son semejantes a Satanás. ¿En qué contexto lo dijo? Bueno, sus receptores no fueron gente desligada a la religión. Todo lo contrario, fueron personas conocidas no fueron personas conocidas por pecados escandalosos, sino que a quienes Jesús dirigió estas palabras, llamándolos hijos de Satanás, fueron personas religiosas. Entonces, allí radica la razón por la cual esta conferencia se llama Mentiras que los jóvenes creen. Porque tal vez uno podría pensar y decir, bueno, nosotros estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, congregamos, estamos relacionados con la iglesia. ¿Por qué tendríamos que hablar de mentiras? Nosotros ya estamos en la verdad. Y claro que sí, en un sentido que está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero eso no significa que no estemos exentos o que no estemos, no seamos vulnerables a abrazar ciertas mentiras en nuestras vidas. Por eso, esto nos lleva a pensar que quienes se consideran cercanos a Dios no están exentos de creer mentiras acerca de Dios, tal y como lo hicieron aquellos que estaban familiarizados con la religión en la época de Jesús. Estamos hablando pues de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de aquellos líderes religiosos que de alguna forma la gente al verlos decía, bueno, ellos
son los que nos podrían hablar de Dios, son quienes nos podrían contar cómo es Dios, cuál es su voluntad, qué dice su palabra, pero ellos, según Jesús, estaban abrazando mentiras, y no solo abrazando mentiras, sino que estaban prácticamente siendo hijos de aquel a quien Jesús denominó padre de mentira, Satanás. Por eso es muy importante el evaluar y examinar nuestras vidas y asegurarnos de despojarnos de toda mentira y de todo aquello que no se conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, la importancia de conocer, creer y obedecer la verdad es un asunto de vida o muerte. El apóstol Pablo, en el contexto de sus exhortaciones a la iglesia en Filipos, una epístola del Nuevo Testamento, con la finalidad de que los filipenses, estos creyentes de esta ciudad, se mantengan firmes en el Señor, señala, ¿no? Filipenses 4:8, él dice: por último, hermanos, consideren bien todo ayúdame por favor, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Para Pablo no hay otro camino para mantenerse firme en el Señor, esto es, ¿cómo se llama la conferencia? Centrados en Cristo. Para Pablo no hay otro camino para estar centrados en Cristo que envolverse seriamente en todo aquello que esté ligado a la verdad. Así que si tú tienes en tu corazón el deseo y dices, yo quiero estar centrado en Cristo, es mi deseo, es mi anhelo estar centrado en Cristo, me identifico con el nombre de esta conferencia, por eso estoy aquí, bueno, hay que tomar en cuenta el consejo que Pablo nos da aquí. Así que no tenemos una fuente más excelente y fidedigna sobre la cual podamos pensar, considerar y meditar que la verdad de Dios. Puesto que Dios no desea que dedique mi valioso tiempo y mi igualmente valiosa energía mental en cosas que no son verdaderas ni reales. Cada vez que tus pensamientos resulten según las normas de Dios, de lo que es verdadero y lo que es real, y entonces decidas pensar en esto, estás amando a Dios con toda tu mente. Esto es una cita de Elizabeth George, que es una autora bastante conocida, escribe para mujeres, sus escritos son de bendición tanto para hombres como mujeres, dicho sea de paso, comentando Filipenses 4:8. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que nosotros creemos? ¿Sobre qué se fundamenta la fe? El nombre de la conferencia lo define muy bien, estamos centrados en Cristo. Yo quisiera hacer algunas precisiones al respecto. La fe cristiana, y esto es un pilar que hay que guardar en nuestros corazones, la fe cristiana es una fe trinitaria. Puedes decirle al que está a tu lado, mi fe es una fe trinitaria. ¿Puedes decirle al que está a tu costado esto? Mi fe es una fe trinitaria. ¿Por qué? Porque el evangelio que hemos creído es trinitario. Puesto que la salvación personal que hemos experimentado es la reconciliación con Dios el Padre, llevada a cabo a través de Dios el Hijo, en el poder de Dios el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan, actúan conjuntamente para obrar salvación en las personas. El Evangelio es trinitario y la Trinidad es evangélica. La salvación viene de la Trinidad, ocurre a través de la Trinidad y nos conduce a la Trinidad. La Trinidad lo es todo. Como alguien ha afirmado, y esta es una cita anónima, no se sabe quién la dijo, pero es muy certera, léela conmigo en tu mente, dice, la Trinidad, trata de entenderla y perderás la cabeza. Trata de negarla y perderás tu alma. La Trinidad en un sentido es un misterio, pero en otro sentido es fundamental y es necesaria para alcanzar salvación y para comprender la salvación que uno recibe a través del Evangelio. Estoy seguro que más de uno conoce a Charles Spurgeon, es un predicador bautista del siglo XIX, y él dice lo siguiente: dame un evangelio con la Trinidad y el poder del infierno no prevalecerá contra él. Dame un evangelio con la Trinidad y el poder del infierno no prevalecerá contra él. Así que las mentiras más peligrosas que podemos creer como jóvenes
acerca de Dios son aquellas que están relacionadas con esta dimensión trinitaria. Las mentiras a continuación expuestas abarcan el sentido trinitario de la divinidad. Quiero mostrarte 3 tipos de mentiras que los jóvenes podemos creer acerca de Dios. Y estas 3 mentiras giran en torno a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, la primera mentira. ¿Estás listo? ¿Sí? Creo que en la iglesia decimos amén, ¿verdad? Cuando alguien pregunta. ¿Están listos? Amén. ¿Cuál es la primera mentira que yo tengo que identificar y desligarme? Bueno, es que la teología no es importante. Hay quienes piensan que la teología no es importante. Bueno, hablemos un poquito de la etimología de la palabra teología, ¿no? Primero, la teología parece tener la connotación de ser árida, aburrida y tediosa, ¿no? Más de uno considera que la teología es sinónimo de mucha letra, y si la letra mata, como algunos interpretan este texto, ¿qué sentido tiene involucrarse en ella? Por otro lado, típicamente se cree que la teología es un asunto para la gente mayor, para los profesionales del púlpito, para los que se dedican al ministerio o la enseñanza en algún seminario. En pocas palabras, la teología parece ser importante solo para un reducido número de personas y además parece ser opuesta y enemiga de una vida espiritual, ¿no? Esta es una mentira que hay que evitar porque no es cierto. Yo quiero mostrarte que por todo lo contrario, la teología, yo la quiero llamar, es el placer de los placeres. La teología es el placer de los placeres. Salmo 27:4, el salmista nos dice lo siguiente. Si me pueden acompañar con sus Biblias, Salmo 27:4, podemos leer lo que dice. El salmista dice de la siguiente manera. Salmo 27:4, si lo tienes, dime un amén fuerte, por favor. Amén. Salmo 27:4, dice David, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Lee conmigo cuidadosamente la penúltima parte. David dice, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura del Señor. La teología es el placer de los placeres. Como te mencionaba, la palabra teología deriva de 2 palabras griegas, theos y logos, los cuales significan Dios y estudio respectivamente. Es decir, la teología es el estudio de Dios o la lógica de Dios, el cómo entender a Dios, el estudio de la esencia y el carácter mismo de Dios. Por ello, en algún momento fue conocida como la Regina Scientiarum, esto es, la reina de las ciencias. Sobre todo en la época medieval, no era lo más importante la abogacía, la medicina, ni la filosofía, sino la teología, llamada reina de las ciencias. Hoy en día, bueno, llamar a la teología reina de las ciencias puede resultar extraña, incluso alguien podría decir, ¿realmente es la reina de las ciencias? Sin embargo, nosotros entendemos que sí lo es, porque nos habla acerca del ser más importante que es Dios. Así que el creer que podemos vivir nuestras vidas cristianas con un superficial y vago entendimiento de quién es Dios, y además pensar que emprender el estudio de conocerlo es aburrido, es creer una de las mentiras más letales que terminará por hacer que desperdiciemos nuestras vidas y nos perdamos el placer de los placeres, conocer a Dios. No en vano el salmista declara que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Un teólogo muy importante llamado D.A. Carson afirma lo siguiente. Él dice, la sana doctrina nos enseña a deleitarnos en Dios, porque nos muestra cuán deleitoso es Dios. Coloca ante nuestros ojos las perfecciones de su carácter, la abundancia de su gracia y la majestad de su dominio soberano sobre todas las cosas. No creo que Dios quiso que el estudio de teología fuera tedioso o aburrido. Esto comenta Gruden, que es un autor muy conocido que tiene su teología sistemática, y él dice, la teología es el estudio de Dios
y todas sus obras. La teología tiene el propósito de que uno la viva, la eleve en oración y la cante, como hemos cantado hace algunos instantes. Todos los grandes escritos doctrinales de la Biblia, como la epístola de Pablo a los Romanos, por ejemplo, están llenos de alabanza a Dios y aplicación personal a la vida. Es como que si Pablo no pudiese soportar el estar diciendo tantas verdades tan gloriosas y diciendo cosas tan importantes acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, que él tiene que detenerse, hacer una pausa y explotar en adoración y hacer una doxología, una adoración, un canto a Dios. Es lo que vamos a encontrar en sus epístolas. Charles Spurgeon, una vez más, dice algo genial, y esto lo dice cuando él tenía 19 años. ¿Cuántos tienen 19 años en esta mañana? ¿Son varios? ¿Cuántos tienen menos de 30 años? La mayoría. Imagínate, Spurgeon con 19 años, una mente lúcida, un corazón transformado por Cristo, dice esto: ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. Hay quienes dicen: yo necesito estar a solas para sentirme bien. Necesito estar a solas como para que esta depresión que siento, que esta ansiedad que estoy experimentando, quede a un lado. Bueno, no necesitas estar a solas. Eso no se soluciona estando a solas. Eso se soluciona estando en la presencia de Dios. Y los cristianos no decimos, necesito un tiempo a solas. No, los cristianos decimos, necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesito estar en oración, necesito estar en su presencia. Necesito ir al lugar secreto y estar con mi Padre. Conversar con Él, conectarme con Él, hablar con Él, perderme en su profundidad, zambullirme como que uno se zambullase en una piscina, pero en el mar de la vida, en su presencia. Así que la teología es el placer de los placeres, porque se trata de Dios. Y no hay nada más hermoso, más deleitoso que Dios. La teología es para todos, no es para un grupo selecto. Como jóvenes, típicamente dedicamos buenos años de nuestra juventud al estudio de diversas carreras profesionales, tales como la ingeniería, la abogacía, la pedagogía, la medicina, etc. Todo eso está bien, y responde a la vocación a la que particularmente cada uno ha sido llamado por Dios, según las capacidades específicas que de Dios ha recibido. Sin embargo, como afirma R.C. Sproul, para cualquier cristiano la teología es inevitable. Es decir, si tú piensas y dices, bueno, la teología no es para mí, me voy a mantener al margen. No, es inevitable, es inevitable. ¿Por qué? Porque lo que pensamos y creemos acerca de Dios tiene que ver con teología. Lo que cantamos en la iglesia tiene que ver con teología. Lo que aceptamos como verdad o mentira sobre la Biblia tiene que ver con teología. La forma como vivimos tiene que ver con teología. Es decir, absolutamente todo tiene que ver con teología. La teología determina nuestra cosmovisión. Di conmigo, cosmovisión. Cosmovisión es visión del mundo. Es como uno lee la realidad, ¿no? ¿Con qué lentes leemos la realidad? La teología determina cómo leemos la realidad. Por lo cual, puesto que la teología tiene que ver con todo y todos, esta no está reservada para un grupo exclusivo de personas. Así que si de repente has percibido, ¿no?, que la teología tiene que ver de repente con el pastor, con los pastores, con los que enseñan en la iglesia, con los líderes, no. Tiene que ver contigo, que de repente tú dices, bueno, yo en este momento no tengo un ministerio de repente, no estoy en ningún ministerio, me gustaría involucrarme más adelante, y cuando me involucre más adelante, allí recién voy a darle importancia a la teología. No, la teología tiene que ver contigo en este preciso instante de tu vida. Estés donde estés, en la línea que estés de tu vida, la teología tiene que ver contigo. Así que lo que estoy diciendo es que, en un sentido, todo cristiano es un teólogo. Todo cristiano es un teólogo. Puedes decirle al que está a tu lado, hey, soy un teólogo, por si acaso. Soy un teólogo. Todo cristiano es un teólogo. Ahora, bueno o malo, pero teólogo al fin.
Así que nuestra mayor preocupación debe ser qué tan buenos teólogos somos. O mejor dicho, qué tan bien conocemos y nos deleitamos en Dios verdaderamente. Así que la calidad de tu teología no depende de cuántos libros leas, no depende de cuánto conozcas necesariamente, sino cuánto conoces experimentalmente a Dios y cuánto te deleitas en este Dios. Porque puedes conocer a Dios. Ustedes saben que la Escritura nos habla de doctrinas de demonios, ¿verdad? Así que Satanás tiene todo un sistema teológico bien sistematizado, bien organizado, pero Satanás se deleitará en Dios. No, es algo que no puede hacer, pero tú sí puedes. Si tú estás en Cristo, tienes esa puerta abierta, esa bendición de poder deleitarte en Dios. Así que la calidad de nuestra teología o cuán buen teólogo seamos depende de cuánto conocemos a este Dios experimentalmente y cuánto nos deleitamos en Él. Así que quiero decirte esto, joven, dime cuán importante es la teología en tu vida y te diré cuán importante es Dios en tu vida. Dime cuán importante es la teología en tu vida y te diré cuán importante es Dios en tu vida. Y concluyendo esta parte, también quiero decirte que la teología encuentra su fuente en la Biblia. La fuente de la teología no necesariamente son los libros de teología, no son muchos autores, no son cuántos autores conozcas, sino es principalmente cuánto conocemos las Escrituras. ¿Ok? La teología encuentra su fuente en la Biblia. Así que no podemos separar a Dios de la Biblia. Hay quienes dicen, bueno, yo sí conozco a Dios. ¿Cuánto lees la Biblia? Siempre suelo decirle a los jóvenes de mi iglesia, ¿cuántas veces al día abres el celular? ¿Cuántas veces al día revisas el celular? Por ejemplo, ¿no? Desde que has llegado aquí, ¿cuántas veces has sacado el celular de tu bolsillo y has revisado tu celular? ¿Has vuelto a meter tu celular al bolsillo y otra vez has vuelto a sacarlo? ¿Cuántas veces? ¿Más de 10 de repente? ¿20? Pero hablamos de un día, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces entramos a WhatsApp, a Instagram, a las redes sociales? ¿Cuántas veces? Y quiero preguntarte ahora, ¿cuántas veces abres la palabra de Dios? ¿Cuántas veces abres la Biblia? La balanza está igual. ¿Qué es lo que tiene más peso? Eso nos dice mucho de cuáles son nuestras prioridades también. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer la palabra. Pues solo ella, solo la Biblia es inspirada, es inerrante, es autoritativa y suficiente. Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, dice el salmista. Pero debemos tener cuidado de no poseer un mero conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento experimental. De tal modo que la verdad no solo sea albergada en nuestra mente, sino también en el corazón. Que la verdad no sea solo cognitiva para nosotros, sino que también afecte nuestras emociones y mueva nuestra voluntad a actuar conforme a ella. Nos debería llenar de aliento el comprender que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. Puedes leer las mejores obras de los escritores más eminentes, tanto de siglos pasados como contemporáneos, pero ninguno de ellos está presente cuando tú estás leyendo su obra. En cambio, sí, Dios está presente cuando lees la Biblia. Y tú puedes hablar con el autor del libro antes de leer su obra. Y puedes pedirle al autor del libro que te dé entendimiento, que ilumine tu corazón, que te dé claridad de pensamiento y que obre en ti a través de su libro, el libro de Dios. Valorar la fuente de la teología, que es la Biblia, nos conducirá a evitar mentiras. ¿Qué mentiras, por ejemplo? Bueno, algunos piensan que Dios es impersonal, que Dios es un ser que ha creado el universo, ha creado al hombre, lo ha dejado allí en la tierra y se ha ido, ¿no? A Dios. Y no se relaciona con su creación. Esto es creer que Dios es un ser impersonal. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. Dios es un ser que entiende, que comprende al hombre, que no solo es creador, sino que es sustentador del universo y que se mantiene conectado con su creación. Hay quienes creen que Dios solo es amor, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos cristianos que abrazan esto con tanta fuerza
que incluso si llega a una iglesia donde no se, digamos, se habla del amor de Dios, pero también se habla de los otros atributos de Dios, se sienten incómodos y dicen, no, mi Dios no es así, mi Dios solo es amor, ira de Dios, justicia de Dios, infierno, santidad, no. Y esta es una mentira que tenemos que evitar, creer que Dios solo es amor. Dios no solo es amor, sino que Dios es fuego consumidor. Hay quienes se van al otro lado y dicen, bueno, Dios solo es ira, ¿no? Y Dios está esperando que te equivoques para castigarte. Y es otro extremo y un énfasis desmedido del carácter de Dios también. Y hay quienes creen que también Dios es insuficiente. Bueno, Dios sí tiene relevancia en mi vida, pero no lo necesito en todo. Hay cosas que yo me puedo hacer cargo de, y Dios no necesariamente tiene que estar involucrado en mi vida sentimental, en mis emociones, en mi trabajo, en mis negocios. Dios está bien, digamos, para la iglesia, ¿no? Cuando vengo a la iglesia aquí, bueno, Dios es, ahí sí lo necesito, pero fuera de. Eso es otra mentira, creer que Dios es insuficiente. Y por último, hay quienes creen que Dios no es hermoso. Esta es una mentira muy arraigada, no sé si de repente tú la identificas, pero hay un concepto que de repente no se dice, pero se escucha también. Los jóvenes dicen a veces, Dios, qué aburrido, ¿no? Ir a la iglesia. No sé si has invitado de repente, has intentado invitar a alguien a la conferencia y te ha dicho, uy, no, pero Dios, las cosas de Dios, no, qué aburrido. Es una mentira. Dios es hermoso, Dios es bello. Hay quienes piensan que todo lo que tenga que ver con Dios, con las cosas de Dios, no trae ningún deleite, no trae ninguna satisfacción, pero es todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Dios es lo más glorioso que el ser humano puede experimentar y es lo más hermoso que podamos contemplar alguna vez. Así que esa mentira de que Dios no es hermoso, desarráigala de tu corazón, por favor. Y es lo que hace la Biblia en nosotros. Nos ayuda a evitar este tipo de mentiras, que Dios es impersonal, que Dios es solo amor, que Dios es solo ira, que Dios es insuficiente o que Dios no es hermoso. Así que, ¿cuál es la primera mentira que hemos visto hasta este momento? La teología no es importante. Ahora pasamos a la segunda mentira que hay que identificar. La segunda mentira es, Cristo no es Señor de todo. Cristo no es Señor de todo. La autoridad que creamos que Jesús ejerce dependerá del concepto que tengamos de Él. Quienes ven a Jesús como una simple figura religiosa y cuya relevancia responde al ámbito privado de la fe de las personas, reducirán su influencia a las cuatro paredes de la iglesia. Es lo que mencionaba previamente, ¿no? Quienes así creen, viven su fe cristiana como si Jesús solo tuviese señorío sobre ellos en asuntos eclesiásticos relacionados a la iglesia, pero no en la totalidad de sus vidas. En otras palabras, Jesús solo es Señor dentro del templo, pero no tiene nada que decirnos sobre cómo vivir fuera de la iglesia. Jesús no tiene ninguna relación, dirían algunos, con mi carrera profesional, con los amigos que elijo, con quién me voy a casar, con la forma en la que uso el tiempo y tampoco en cuáles son mis pasatiempos. Esto parte de una visión dualista de la realidad, haciendo diferencia entre secular y sagrado. Y bueno, este es parte del lenguaje que solemos utilizar también, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo está tu vida espiritual? Preguntamos. ¿Y cómo está tu vida secular? Por otro lado, ¿no? Y dividimos. Bueno, yo podría decirte, toda tu vida es espiritual. Toda tu vida está dentro de la esfera de la presencia de Dios. Hay una frase en latín que se suele usar que es corandeo, ¿no? En la faz de Dios. Y es que nuestras vidas las vivimos en la presencia de Dios. No hay forma de reservar un área de nuestra vida y colocarla fuera de la presencia de Dios. Toda tu vida la vives delante de Dios. Por eso, Cristo tiene, ¿por qué? Porque Cristo tiene toda autoridad sobre la totalidad de la vida del ser humano, debido a que Él es el Señor de señores. Jesús es Señor de señores. Él es dueño de todo. Jesús se interesa por cada trabajo y profesión
Cada disciplina académica le interesa, cada detalle de nuestras vidas es importante para Él, cada relación cuenta para Jesús, cada ambición cuenta, cada deseo, cada anhelo, cada movimiento de nuestros cuerpos le interesa también, cada cosa que lees, que miras o que escuchas le importa a Dios. Nada está fuera de su señorío. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor. ¿Por qué Cristo es Señor de todo? Porque Él es verdaderamente Dios. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es Dios. Jesús es celestial, Él vino de arriba, Él no es de este mundo, tiene todos los atributos de la deidad. Por ello es perfectamente santo, nadie lo puede inculpar de pecado. Él conoce los pensamientos de los hombres, Él tiene autoridad sobre la creación, autoridad sobre los demonios, poder sobre las enfermedades y sobre todo tiene poder sobre el pecado, pues lo clavó en la cruz, y poder sobre la muerte, pues resucitó en gloria. Cristo ha recibido autoridad en el cielo y en la tierra. Él es soberano de los reyes de la tierra, está sentado en el trono. Jesús es Dios. Y como Él es Dios, tiene toda autoridad sobre tu vida. Tú no le necesitas rendir tu vida a Jesús y decirle a Jesús, sé mi Señor. Él ya es tu Señor. Aunque tú lo niegues o lo aceptes, Él es Señor de tu vida. Y como alguien ha dicho, si en este momento de tu vida, mientras tengas vida, mientras respires, si tú doblas tus rodillas y confiesas que Jesús es el Señor, lo puedes hacer en este momento, lo puedes hacer ahora, pero si no lo haces, va a llegar un día en que lo vas a tener que hacer de todas maneras. Pero ya no será para salvación, ya no habrá más esperanza de salvación, sino que simplemente la inminente gloria de Cristo y la conciencia de su verdad, de que realmente es el Señor de señores, va a hacer que inevitablemente todos los seres humanos, los más grandes, los más fuertes, los más poderosos, terminen doblando su rodilla y confesando, Jesús es el Señor. Pero Cristo es Señor no solamente porque es verdaderamente Dios, sino que Cristo es Señor porque Él es verdaderamente hombre. ¿Ok? Juan 1:14, en el mismo Evangelio de Juan, nos dice que y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? En griego la palabra puede traducirse como que Jesús se hizo un tabernáculo, ¿no? Es muy complicado decirlo, así que mejor no lo voy a decir. Pero se hizo un tabernáculo, es decir, vino a morar realmente en la tierra. Cristo es Señor porque es verdaderamente hombre. Quienes niegan a Jesús, el señorío de sus vidas, exclaman y dicen, Jesús no me entiende porque es Dios. Él no puede sentir lo que es convivir con el pecado. Qué fácil es hablar contra el pecado siendo Dios. Sin embargo, este ser celestial que no pertenece a este mundo, se hizo hombre en todo el sentido de la palabra. Fue verdaderamente hombre. Decidió habitar entre nosotros y revelar su gloria. Fue del pesebre a la cruz, pero en ese lapso de tiempo también experimentó qué es ser joven. ¿Te has puesto a pensar en esto? Siempre se suele decir, ¿no? Conocemos la etapa de la infancia de Jesús, más o menos, luego desde que empieza su ministerio, alrededor de los 30 años, pero ¿qué hay de su juventud? No hay testimonio escrito de su juventud en los evangelios, pero eso no quita el hecho de que Jesús realmente fue joven, ¿no? Fue joven como tú, tuvo tu edad. Si tienes menos de 30 años, bueno, Él pasó toda la edad de ser mayor de edad de los 18, ¿no? En nuestro contexto quiero decir, y todos sus 20, él experimentó que es tener 20 años, 20, 25. Entonces, Jesús sí se hizo verdaderamente hombre y comprende, por lo tanto, por haber sido joven, comprende nuestros sentimientos y emociones, puesto que fue joven como nosotros. Jesús comprende nuestras debilidades y tentaciones, puesto que fue tentado en todo en su juventud, pero sin pecado, dice el autor de Hebreos. Jesús tiene el derecho de ser Señor de todos los hombres, debido a que se identificó con ellos. Se hizo uno de ellos. Se puso en nuestros zapatos. Experimentó qué es crecer en sabiduría y estatura. Nos conoce
y no se entiende. Así que si de repente has llegado a la conferencia pensando que Jesús no te entiende, que Jesús no comprende a cabalidad lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú pasas, quiero decirte que Él te entiende perfectamente y comprende las luchas que tienes, las debilidades que tienes, las cosas con las que estás batallando hasta este momento en tu vida, porque Él fue joven como tú, Él se hizo hombre como nosotros y Él se puso en nuestros zapatos. Por tanto, a modo de conclusión en esta segunda mentira, pregunto, ¿habrá un pedazo de tierra donde Jesús pueda decir, esto no es mío? ¿Habrá alguna parte de tu ser que no le pertenezca? ¿Habrá algo en tu vida que Él no entienda? ¿Ha dejado Jesús de ser rey? ¿Ha dejado de ser Señor? ¿Ha dejado de Jesús de ser hermoso? No, nuestro amado es hermoso, señalado entre 10,000. Él estuvo muerto, pero resucitó. Él vive. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué sentido tiene intentar reservar de Cristo parte de nuestras vidas? Él es el Señor de la totalidad de nuestras vidas. Jesús no debe ser el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser toda nuestra vida. El primer amor no puede ser solo un periodo temporal. Ámalo apasionadamente, represéntalo dignamente y grítale al mundo que Jesucristo es Señor. Pablo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Es este tu sentir? ¿Es esta tu declaración también, como la de Pablo? Ya no se trata de mí, no se trata de mis planes, no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Llegamos a la tercera y última mentira que hay que identificar. El Espíritu Santo, dirían algunos, no es indispensable. El Espíritu Santo no es indispensable. Puede que el Espíritu Santo sea la persona de la Trinidad más olvidada. Poco se habla de Él porque poco se conoce de Él. Y poco se conoce de Él porque poco se ha experimentado de Él. Los excesos que ciertamente existen en torno al Espíritu Santo han hecho que muchos tengan un rechazo infundado e incluso un temor a su persona. En consecuencia, muchos viven su vida cristiana sin relacionarse con el Espíritu de forma intencional, ¿no? Y esto es algo que de repente sobre lo cual puedes meditar un momento y decir, ¿qué tanto conozco al Espíritu Santo? Los excesos, como estoy diciendo, de ciertos grupos, de ciertas denominaciones, de ciertas iglesias, de ciertas personas, pueden hacer que nosotros tengamos una especie de teología reaccionaria, ¿no? Y digamos, uy, no, todo lo que tenga que ver con el Espíritu es como que, no, mejor no, porque, no sé, genera desorden, genera caos, genera confusión, y sin querer hacerlo, podemos estar desligándonos de la persona del Espíritu Santo. En consecuencia, muchos viven su vida cristiana sin relacionarse con el Espíritu, de forma intencional, considerando que el haber creído en Jesús y tener la Biblia es todo lo que necesitan. Ojo con eso. Podemos decir, bueno, yo ya tengo a Jesús, tengo su palabra, es todo lo que necesito. Parece que es una declaración correcta, pero está incompleta. Cuando uno dice esto, está pareciéndose o asemejándose un poco a los discípulos en Éfeso, ¿no? En el libro de los Hechos se declara lo siguiente, ¿no? Ellos decían, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando fueron a ver que ellos habían creído, y les preguntaron, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros abrazamos este pensamiento y decimos el Espíritu Santo no es indispensable, actuamos como incrédulos funcionales. No lo negamos, decimos creemos en el Espíritu Santo, creemos que es Dios, pero en nuestra experiencia cristiana de repente estamos desconectados, separados. Ya que dicen creer en el Espíritu Santo,
pero en la práctica es como si no existiera. Sin embargo, el Espíritu Santo es indispensable, no solo para la salvación, sino también para la santificación de los cristianos. Es imposible, y quiero que escuches esto con atención, es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu. La única forma posible de vivir la vida cristiana es en el poder del Espíritu Santo. Todo lo demás es un intento impotente. Es decir, si tú dices, yo puedo vivir mi vida cristiana, tengo salvación, tengo mi Biblia, pero si no tengo una conexión intencional, comprendida en nuestros corazones de la persona del Espíritu, de su ministerio, de su obra, vamos a intentar vivir nuestra vida cristiana sin las armas necesarias, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo sí es indispensable? Porque en primer lugar el Espíritu Santo nos regenera. Tito 3:5, podemos revisar este pasaje. En el Nuevo Testamento, una de las denominadas epístolas pastorales, Tito 3:5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Tito 3:5 dice así. Dice, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos lavó mediante el lavamiento de la regeneración, la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra y nos concede un corazón de carne. El Espíritu Santo implanta una nueva naturaleza en nosotros, la naturaleza divina en nosotros. Y con ese corazón nuevo nos da nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevos afectos. Nadie puede llegar a ser cristiano sin el obrar del Espíritu Santo. Primero, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Solo el Espíritu puede hacer que el mensaje de Cristo cobre sentido. Nadie puede entender el Evangelio si el Espíritu Santo no obra en su corazón. Nadie puede nacer de nuevo si es que el Espíritu Santo no opera en esta persona, ¿no? En palabras de Jesús, solo el Espíritu puede hacer nacer a alguien de nuevo de tal modo que pueda ver y entrar al reino de Dios. Solo el Espíritu Santo puede otorgar un corazón nuevo y destruir el corazón de piedra. Solo el Espíritu Santo puede dar vida a un muerto espiritual. Así que el Espíritu Santo es indispensable para la salvación. Sin su obra, sin su ministerio, no hay esperanza de salvación. Por eso que cuando nosotros evangelizamos y decimos voy a compartir la palabra con un amigo, con un conocido, o vamos a salir a evangelizar, o vamos a visitar una familia, vamos a evangelizar, ¿qué es lo que hacemos en nuestra oración? Antes oramos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios lo que solo Él puede hacer, que es cambiar a las personas. Y ese es el milagro más. Y ese milagro y esa obra le pertenece exclusivamente al Espíritu de Dios. No lo podemos hacer nosotros, aunque humanamente, en palabras de Pablo, persuadimos a los hombres, pero nuestra persuasión llega a un punto. Si el Espíritu no nos usa, no nos toma, no infunde poder, iluminación en la palabra que vertimos sobre las personas, no hay esperanza de salvación para nadie. Así que el Espíritu Santo es indispensable para la salvación porque es el que nos regenera. Pero en segundo lugar, el Espíritu nos habita. Primera de Corintios 6, 18 al 19. Lo podemos leer textualmente, que es lo que dice. Primera de Corintios 6, 19. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo. Imagínate esto, medita en esto. Esto es glorioso. En nosotros reposa el Espíritu de Dios. No reposa cualquier espíritu, sino Dios mismo. Por tanto, no somos nuestros propios dueños, somos del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice Pablo, quien está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios, en nosotros reposa el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Este Espíritu Santo nos ha sellado, como hemos cantado también, garantizando nuestra salvación para la eternidad. Y actualmente, en un sentido absolutamente real, su presencia habita en nosotros. Así que en ti no habita un espíritu inferior, poniéndonos en contexto de Daniel, ¿no? Cuando Daniel y sus amigos los examinaron, dijeron, en estos jóvenes hay un espíritu superior, hay algo especial en ellos. Bueno, ¿qué era lo que había especial en ellos? No era simplemente que eran hermosos, que eran fuertes, sino que en ellos reposaba el Espíritu Santo. Así que en ti no habita un espíritu inferior, sino que tienes a la persona más poderosa de tu lado. Tienes el poder más grande de todos, puesto que no es solo un poder, sino que es Dios mismo habitando en ti, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no lo contristes, ni mucho menos lo apagues. Esto es una realidad y esto es algo que Pablo advierte, ¿no? Y es algo que se puede hacer. Podemos contristar el espíritu, podemos apagarlo. Imagínate cómo es la vida de una persona cuya conducta, cuyo proceder ha hecho que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca, se vea afectado en un sentido, incluso llegue a apagarse. Lleguemos a apagar el Espíritu. Obviamente el Espíritu Santo es Dios. Él es inmutable, no cambia su naturaleza, pero en nuestra percepción, en cómo nosotros sí percibimos, podemos identificar esto, podemos sentirlo, podemos percibir que algo no está bien en nuestras vidas. No nos sentimos completamente plenos, no nos sentimos en victoria, no nos sentimos que estamos andando de gloria en gloria. Algo pasa en nosotros y lo percibimos. Pero si el Espíritu Santo nos habita, estimados jóvenes, lucha con todas tus fuerzas. Esfuérzate al máximo por no contristarlo, por no apagarlo. Finalmente, ¿por qué el Espíritu Santo sí es indispensable? Porque el Espíritu Santo nos santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Leamos el pasaje textualmente. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. No son pocos los jóvenes que desesperados afirman, y tal vez te sientas identificado con esta afirmación: es imposible vencer el pecado. No sé si alguna vez has dicho esto, por lo menos lo has percibido. Es imposible vencer el pecado. Pastor, no, es imposible. Como dijo una vez un predicador, un joven se me acercó, me dijo: pastor, esta tentación ni usted, pastor, puede resistir esta tentación. Es imposible, parece imposible vencer el pecado. Bueno, en un sentido, tienes razón. Pero deben entender que no solo es imposible ser cristiano sin el obrar del Espíritu Santo, sino que también es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, puesto que Dios lo revela todo por medio del Espíritu, y nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo dice en Corintios, 1 Corintios, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por tanto, una vida genuinamente espiritual es imposible sin el Espíritu Santo. Una vida genuinamente espiritual es imposible sin el Espíritu Santo. Yo quiero ser espiritual, yo realmente quiero andar con Cristo todos los días de mi vida, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero crecer en santidad, quiero crecer en semejanza al carácter de Cristo, quiero ser ejemplo, quiero ser un buen siervo, quiero ser un buen líder, quiero que Dios me utilice. Si el Espíritu Santo no está santificando tu vida, no hay forma de que esto sea realidad. Una vida genuinamente espiritual es imposible sin el Espíritu Santo. Los mismos efesios, que en un inicio ni siquiera habían oído sobre el Espíritu Santo, reciben el imperativo de Pablo de ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es indispensable
¿Por qué es indispensable? Quiero mencionarte 6 cosas rápidamente. No se puede ser transformado sin el Espíritu Santo, como hemos visto. Segundo, no se puede desarrollar el carácter de Cristo en nosotros sin el Espíritu Santo. Tercero, no se puede vencer el pecado sin el Espíritu Santo. Cuarto, no se puede amar sin el Espíritu Santo. El amor siempre está relacionado por lo general con el aspecto romántico, ¿no? Un beso, un abrazo, un te amo. Pero el verdadero amor, que es un amor sacrificial, es imposible vivirlo y experimentarlo y transferirlo a otros sin el Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. En quinto lugar, no se puede entender las Escrituras sin el Espíritu Santo. Si tú eres de los que abre la Biblia y antes de abrir la Biblia no hace una oración, no le pide la asistencia del Espíritu, bueno, no vas a tener un entendimiento realmente en el sentido pleno y amplio que el Señor puede revelarte de su palabra, de su carácter, de sus obras. Y en sexto y último lugar, no se puede predicar con autoridad sin el Espíritu Santo. Si lees el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo era una iglesia poderosa, una iglesia que tenía un denuedo claramente identificable. ¿Por qué? Porque estaban revestidos, llenos, saturados del Espíritu de Dios. Así que, fundamentado en la palabra de Dios, queridos jóvenes, yo quiero pedirte, quiero rogarte, quiero suplicarte. Clama, ruega, grita, busca con desesperación y sin rendirte, y dile al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos un momento en actitud de oración. Que dejes a un lado de repente lo que estás pensando, que viene después. Y quiero que allí donde estás en oración, en actitud de oración, puedas pedirle al Señor que te llene de su Espíritu. Yo sé que hemos creído en excesos de repente en algún momento de nuestra vida, hemos abrazado ideas equivocadas sobre la persona del Espíritu Santo, pero bíblicamente hablando, basados en las Escrituras, es bíblicamente correcto, teológicamente correcto, pedirle al Señor que te llene de su Espíritu, que te sature de su Espíritu, que te llene de su presencia. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Quiero conocerte realmente. No quiero tener un conocimiento intelectual. No solamente quiero saber, sino que quiero experimentar tu presencia en mi vida. Quiero experimentar la llenura del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo, por esta primera plenaria. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra aquí en Chiclayo, en esta conferencia Centrados en Cristo 2023. Señor, yo quiero orar en este tiempo, quiero rogarte, quiero pedirte por todos los jóvenes que están aquí presentes. Estas 3 mentiras que hemos mencionado y que hemos identificado, Señor, queremos pedirte que tú las desarraigues de nuestros corazones. Queremos desarraigarnos de la idea que la teología no es importante, que el conocer a Dios no es importante. Queremos desarraigar la mentira de que Cristo no es Señor de todo, solo tiene dominio sobre cierta área de nuestra vida. Y queremos desarraigar la mentira de que el Espíritu Santo no es indispensable. Creemos en esta mañana, Señor, afirmamos en esta mañana que la teología sí es importante, que Cristo es Señor de todo y que el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en todo lo que hacemos. Señor, yo te pido, te ruego, y todos juntos elevamos una oración, elevamos un clamor, rogándote, suplicándote, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos vivir vidas que honren tu nombre, que exalten a Cristo, que pongan a Cristo en el lugar que tiene que estar como Señor de nuestras vidas, como Rey de nuestras vidas. Y por ello, Dios, rogamos que tu Espíritu Santo nos llene, infunda su poder sobre nosotros, que su presencia, Señor, se haga tangible en nuestras vidas y sea una realidad.
Es nuestra oración en esta mañana en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Le puedes dar fuertes aplausos al Señor? Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga.